Hubo un diluvio universal o desastre entre 1860 y 1870. Por accidente encontré unos documentos guardados en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos relacionados con la inundación de Port Angeles, Washington, 1863. En 1863, una gran inundación como nunca antes ni después ocurrió, arrasó la mayoría de las casas de la ciudad y demolió la aduana. Nadie pudo averiguar qué causó la inundación, pero los indios dijeron que las lluvias habían derretido la nieve acumulada durante mucho tiempo en las montañas, que se dio de repente y se precipitó por los ríos, arroyos y valles, formando una gran muralla de agua impetuosa. Bueno, una investigación en Google reveló detalles bastante interesantes. Lo que me parece extraño es que conozcamos tantos acontecimientos históricos de escala bastante insignificante, pero no se hable de un desastre de esta magnitud. Al menos yo nunca he oído hablar de él. ¿Tú sí? ¿Podría ser el que enterró edificios del mundo bajo 6-10 pies de barro? Y si de hecho lo fue, todas estas fechas de construcción de edificios que giran en torno a 1880-1890 probablemente se esfumen. Una vez más, es difícil juzgar las fechas exactas. Si fue en 1862 o 1865. Las fechas son cercanas y la monstruosidad del desastre exige una pregunta sencilla. ¿Qué pudo haberlo causado? Hay una lista bastante grande de cosas contemporáneas sucediendo en este momento. Gran inundación de 1862, Oregon, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, California, Sonora. Desde diciembre de 1861 hasta enero de 1862. Mega inundación de California, lecciones de una catástrofe olvidada. Una tormenta de 43 días que comienza en diciembre de 1861, dejando el centro y el sur de California bajo el agua durante 6 meses. Inundación Edsonville, 1863, menos conocida, ocurrió en 1863, afectó a la bulliciosa sección del centro de Rutland. Australia, la inundación de Melbourne de 1863. Publicamos hoy en nuestras columnas telegráficas un relato de la inundación fuerte y destructiva que ha azotado nuestros vecindarios victorianos. Nueva Zelanda, ventisca e inundación de 1863. Una serie de desastres naturales consecutivos en el centro de Otago, en el sur de Nueva Zelanda. Australia, inundación de Richmond, 1863. Una inundación la más grande jamás presenciada por los hombres blancos. Europa, inundación de Bucarest, 1865. Como resultado del deshielo, Bucarest, la capital de Rumania, fue golpeada por la peor inundación de su historia. Estados Unidos, inundación del río Mississippi. El valle del río Mississippi en los estados del sur, donde los diques habían sido dañados por la guerra civil, experimentó graves inundaciones en 1865, 67, 74 y 82. Estados Unidos, inundación de Chattacona, 1867, la inundación más grande de la historia registrada de la ciudad. Reino Unido, la gran inundación de 1866. Una inundación desastrosa que causó daños generalizados y terribles a la propiedad tanto en Manchester como en Salford. La gran inundación en Estados Unidos de Baltimore, Maryland, 1868. Las cataratas Jones se desbordan y provocan un desastre, conocido como la inundación del Viernes Negro de Baltimore.
Estados Unidos, lecciones de la inundación de Denver 1864. Después de ver a los blancos construyendo en el lecho seco de Cherry Creek, el jefe Little Raven describió a los recién llegados como las inundaciones que se estrellaban contra el arroyo inesperadamente. Y a eso le sumamos el gran incendio en Denver 1863, un conjunto completo. Australia, recordando la gran tragedia de la inundación de Hawkesbury 1867, aguas de inundación de 20 metros de altura. Y probablemente podría seguir así. Pero creo que el punto está claro, ¿no? ¿Qué estaba pasando en este entonces? Creo que son demasiadas de las llamadas peores inundaciones de la historia para un periodo tan corto de tiempo. Por alguna razón todo gira en torno a la guerra civil y tal vez haya una razón para esta coincidencia. Parece que las cosas fueron realmente catastróficas. En ese entonces por alguna razón se detuvieron. Estos acontecimientos se presentan como algo que no tienen relación en sí. Y luego empieza a parecer lo contrario. Tenemos simultáneamente grandes incendios, grandes inundaciones, grandes obras de construcción y encima guerras, mientras la revolución industrial está en el apogeo. Es extraño, ¿no? La investigación sobre inundaciones de lodo es confusa y ambigua, que es todo un logro obtener algún tipo de datación sólida. Considero que esto es otro gran avance. Añado una gran inundación en Montreal en 1886. El alcalde demacrado, héroes cotidianos, relatos de la inundación de Montreal de 1866, Nuevo Brunswick en 1887, Caligari en 1884. ¿Quién lo hubiera dicho? A todo esto podríamos añadir la extraña transformación del continente norteamericano entre los siglos XVI a XIX, viendo algunos mapas más antiguos. La opinión general de los científicos actuales es que los cartógrafos del pasado eran una especie de bromistas. Esto es lo que dice el National Geographic. Inventar ciudades, montañas, monstruos para llenar los espacios vacíos en los mapas es una tradición centenaria en la cartografía. Esto es muy similar a cómo explicaron la apariencia de los mapas antiguos cuando iba a la escuela. Veamos cómo el continente norteamericano fue cambiando su contorno con el tiempo. Simplemente tomas algunos mapas pertenecientes a diferentes periodos de tiempo para ilustrar los cambios. Observa los atributos visuales obvios que comparten los grupos sugeridos. También parece que hubo un tiempo suficiente para notar una discrepancia en los mapas. Sin embargo, los mapas se mantienen consistentes a lo largo de sus respectivos periodos de tiempo. Dato a añadir que los mapas anteriores son los últimos en que se puede ver la Hiperbórea. Entre 1570, 1630 y 1652. Luego empiezan a llegar estos mapas de 1664, 1682 y 1700, donde ya no aparece la Hiperbórea. 1762, 1772, 1785, 1796. Está claro que de vez en cuando podía haber un cartógrafo malo. Si solo había una persona creando mapas, podía ser fácil engañar a la gente con información falsa. Pero como muestra la historia, hubo varias personas contribuyendo a la creación de mapas en el pasado. Y cuando hay miles de barcos navegando por el mundo, no tardaría mucho en salir la verdad. Viendo estos mapas, creo hay una transición obvia y consistente de un contorno continental al siguiente. Sin duda es más conveniente explicar la transformación anterior con la teoría especulativa oficial presentada al principio. Personalmente dudo que los cartógrafos de la antigüedad estuvieran inventando cosas. Obviamente podría haber un cierto grado de error. ¿Qué pasaría si los continentes lucieran exactamente como aparentemente aparecen en los mapas anteriores?
podría haber algo que provocara el aumento del nivel del agua. Es posible que el continente norteamericano sufriera un evento catastrófico justo con el resto del mundo. Los cartógrafos y creadores de mapas intentaban desesperadamente reflexionar sobre el estado actual de las cosas mientras el continente norteamericano seguía cambiando su contorno. En el siglo XIX el contorno finalmente se estabilizó. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo. Suscríbete, comparte, dale like. Yo los veo más adelante con más información. Hasta luego.